Bien, le vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Génesis 24, 63 dice de la siguiente manera: y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, he aquí que los camellos venían. Póngase cómodo y vamos a estar meditando en el siguiente tema titulado La meditación, un hábito devocional en la vida del Espíritu. La meditación, un hábito devocional en la vida del Espíritu. Y antes de abordar este tema, quiero compartirles un pensamiento muy propio de mi vida. En lo personal, para mí, las personas más inteligentes de la tierra, escucha lo que estoy diciendo, las personas más inteligentes de la tierra para mí son aquellos que meditan antes de hablar, son aquellos que meditan antes de actuar, son aquellos que se detienen a pensar, a meditar antes de abrir la boca y soltar una palabra. Antes de hacer algo o comprometerse, hermanos, para mí son las personas más inteligentes, la verdad, porque se requiere sabiduría y madurez para pensar antes de hablar, para pensar antes de actuar. Y en esta tarde, ahora sí vamos a entrar al tema, vamos a meditar sobre la importancia de meditar, que por cierto es una palabra bíblica. Por eso voy a hablar acerca de la meditación, porque cómo nos hace falta, hermanos, desarrollar las facultades del espíritu, las facultades del alma, principalmente el intelecto, el razonamiento, cuando tenemos el hábito de meditar. Y la facultad del espíritu que más se fortalece, que más se beneficia cuando meditamos, es la conciencia. Benditos aquellos creyentes que han fortalecido y perfeccionado la conciencia por medio de la meditación. Y verdaderamente, ¿cómo hace falta desarrollar y fortalecer nuestra conciencia para poder discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas? El creyente, cuando medita continuamente, crecerá mucho en el entendimiento claro de la voluntad de Dios. La Biblia da testimonio de la vida de Isaac, un hombre que desarrolló el hábito de meditar siempre. La meditación en la vida de Isaac, este personaje de la Biblia, hermanos, era parte de su vida diaria. Por favor, lea conmigo una vez más el testimonio de Dios acerca de Isaac, lo que Dios está diciendo acerca de Isaac. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Hasta ahí. Precisamente, al igual que Isaac, durante la semana yo estaba meditando aquí en el altar, porque ocupo un momento para orar, para estudiar, como a las 2, 3 de la tarde, y después en la madrugada otro tiempo hago espacio para meditar y orar con Dios, platicar con Dios. Y se me vino al pensamiento, hermanos, cómo Isaac meditaba. Y esa palabra meditar, esa palabra, hermanos, cautivó mi atención, porque me doy cuenta en este texto que Dios reconoció esa virtud espiritual en la vida de Isaac. Meditar, hermanos, es más que un ejercicio mental de la psicología o de cualquier ciencia o rama como el yoga o lo demás. Hermanos, la meditación bíblicamente es un ejercicio del espíritu. Y Dios está reconociendo en Isaac, además,
quiso Dios que este hábito personal en la vida de Isaac, el que meditaba, quedara revelado y escrito para enseñanza y ejemplo de todos nosotros. Por algo está escrito ahí. Por algo Dios quiso que cuando se estaba escribiendo su revelación, quedara escrito ahí, señalado, hermanos, un detalle importante, una virtud ejemplar en la vida de Isaac: meditar. Y meditar, hermanos, era un hábito diario en la vida de este hombre, un hábito muy importante. La meditación era parte de la vida devocional y espiritual en la vida de este personaje de la Biblia. Y en lo personal, una vez más, me sorprende mucho, hermanos, esta dedicación tan importante en la vida de este hombre. Meditar. Seguramente lo tenía como un hábito diario. Seguramente todos los días salía al campo a meditar. Y creo que para nosotros los creyentes que estamos aprendiendo a vivir en la sabiduría de Dios, en la voluntad de Dios, en la revelación de Dios, nosotros que amamos caminar en la sabiduría de Dios, creo que es un gran ejemplo a seguir el hábito que tenía Isaac de meditar. Yo creo que si nosotros desarrollamos el hábito de meditar antes de actuar, meditar antes de decir algo, creceremos mucho, maduraremos mucho, hermanos, y muchas imprudencias, muchos errores, equivocaciones se van a terminar. La meditación nos hace más entendidos, inteligentes en la voluntad de Dios. De hecho, toda la vida de Isaac, hermanos, hablando de Isaac, voy a abrir un pequeño paréntesis. Isaac es figura del Señor Jesucristo, porque es el hijo de la promesa. A manera de tipo o de sombra, Isaac representa al Señor Jesucristo. Y toda la vida de Isaac, cierro paréntesis, hermanos, tiene mucho que aprender de la vida de este personaje. Porque para empezar, Isaac fue un hombre que tuvo un nacimiento especial. Los que conocen la Biblia saben a la edad, a qué edad tenía Abraham y Sara cuando nació Isaac. Un nacimiento especial. Fíjese, eran ancianos ya. Él nació bajo una promesa directa de Dios. Por eso hay muchos detalles, hermanos, en la vida de él como enseñanza espiritual para nosotros. Lo que más sobresale en la vida de Isaac es la meditación. Es el aspecto más sobresaliente, su capacidad para meditar siempre. Y seguramente la meditación le ayudó a él a vivir en la voluntad de Dios. Y estoy seguro que por ser un hombre inteligente, que pensaba antes de actuar, pensaba antes de hablar, estoy seguro que llevó una vida muy tranquila, muy pacífica, una vida rodeada de paz, de bendición, de prosperidad, de disfrute, porque era muy cuidadoso en lo que hacía. Eso es lo que produce la meditación en la vida del creyente. Y yo me voy a detener en lo primero que menciona el texto. ¿Qué es lo primero que menciona nuestro texto? Y había salido, repita conmigo, y había salido Isaac a meditar. Me voy a quedar con la acción, la primera acción. Ya saben la dinámica que me gusta explicarle cada parte del texto para que entendamos bien, con claridad, qué es lo que Dios nos está diciendo. Así que el primer aspecto es la acción de salir a meditar. Ese es el primer aspecto.
Muy importante y muy significativo, la acción de salir a meditar. Cuando yo comprendía y meditaba precisamente en esto, decía, qué poderoso, hermanos, qué profundo esta frase. Y había salido Isaac, es más profunda de lo que usted se imagina, mi hermano. Cuando uno le pone meditación a eso, uno logra entender muchas cosas, porque el salir a meditar me habla de una vida disciplinada, porque no todos tienen esa capacidad. Salir a meditar me está hablando de que Isaac, como hombre o como creyente, era un hombre muy disciplinado. Salir a meditar me habla de una vida ordenada. Me habla de un creyente ordenado que sabe cuáles son las prioridades de su vida espiritual. Salir a meditar, dos cosas: disciplina y orden. Entendimiento en cuanto a las cosas que son prioritarias en la fe, en la vida espiritual, en la comunión, en la relación que uno tiene para con Dios. No todos los creyentes tienen esa capacidad para meditar. No todos los creyentes se dan el tiempo en la semana para meditar, porque llevan una vida muy desordenada, porque llevan una vida muy indisciplinada. Por eso, para mí, que este hombre, hermanos, tuviera esa capacidad de salir al campo a meditar, me habla de que era un hombre muy disciplinado. Me habla de que era un hombre muy ordenado. Como creyente me habla de que sabía, conocía perfectamente cuál era la prioridad principal en su vida como creyente en el Dios de Abraham. Isaac, escuche por favor, Isaac era un hombre con muchas responsabilidades. También tenía compromisos. La Biblia dice que su padre era un hombre riquísimo, riquísimo. Abraham era un hombre riquísimo, tenía muchas ovejas, muchos ganados, muchos bueyes, muchos criados, muchos camellos. Era un hombre completamente rico. Y mire que las personas, hermanos, que tienen mucho dinero, tienen muchos compromisos que atender. Tienen muchos compromisos que estar cuidando, atendiendo los negocios, las empresas, los ranchos, todo lo relacionado con sus bienes. La gente rica, hermanos, tiene muchas ocupaciones: atender aquí, atender allá, estar mirando que no le roben por acá, que no le hagan un fraude por acá. Son gente que tienen mucho compromiso. Isaac había recibido como herencia toda la riqueza de su padre. Isaac tenía muchos ganados, muchos compromisos. Tenía que cuidar toda esa riqueza, tenía que cuidar todos esos bienes, porque lo que había recibido como herencia era mucho. Y que tuviera el tiempo en medio de todos esos compromisos que atender, que tuviera el tiempo para salir al campo a meditar, darse ese tiempo de comunión y devoción espiritual, me habla de un hombre completamente ordenado en su vida personal. Qué impresionante, ¿verdad? Qué ejemplo. Porque solo un creyente muy disciplinado y ordenado en su vida espiritual, y aún lleno de compromisos y responsabilidades, puede tener la capacidad para darse ese tiempo de cultivar diariamente su comunión espiritual con Dios. Se requiere mucha disciplina, se requiere mucho orden, para que aún atendiendo muchas cosas, cuidando y resolviendo muchos asuntos en el día, en la semana, aún así uno pueda darse el tiempo para salir y meditar.
En verdad se necesita, mucha disciplina. Mucha disciplina y una vida muy ordenada para apartar un tiempo personal con Dios en medio de tantas ocupaciones de la vida diaria. Y aquí voy a poner un clavo en tu conciencia, porque el libro de Eclesiastés dice que las palabras del pastor, del predicador, son como clavos ahincados o como aguijones. Va un clavo a tu conciencia. Hoy, la mayoría de los creyentes tenemos tiempo para todo, ¿verdad? Para todo, menos para nuestras prioridades espirituales, que deberían de ser la necesidad más grande en nuestra vida si somos hijos e hijas de Dios. Me sorprende el grado de madurez que tenía humanamente el Señor Jesucristo siendo un adolescente de 12 años. No era un viejo, no era un joven, era un chiquillo de 12 años y ya estaba en el templo. Y cuando lo cuestionaron, después de 3 días aproximadamente de andarlo buscando José y María, él les dijo: ¿por qué me buscáis? Si en los negocios, en los asuntos de mi padre es necesario que yo esté, un chiquillo de 12 años que aventaja a los viejones de hoy que están dentro de los templos de las iglesias y que no saben, no tienen esa capacidad de apartar tiempo para meditar su vida espiritual, cultivar su vida espiritual con Dios. Decimos amar a Dios, pero nuestra prioridad no es Dios. Para Isaac, Dios era la prioridad más grande de su vida, por encima de los negocios, los camellos, las vacas, las ovejas, el oro y la plata. Ni eso lo detenía. Mira, hermanos, ni eso lo detenía. En verdad que en aquel tiempo sí tenían oro. Todo el valor de ellos era en oro y en plata, hermanos, pero ni eso lo detenía. Él salía al campo a meditar. Se daba ese tiempo para estar con Dios, personalmente con Dios. El creyente que ama a Dios, que está apasionado por Dios, por amor a Dios, tendrá la capacidad de apartar un tiempo especial para estar a solas en la presencia de Dios. Bienaventurados aquellos creyentes que no se conforman, que no se limitan solamente al miércoles, culto de miércoles, que no se limitan a la oración o al evangelismo del sábado como ayer que salimos a evangelizar, o al estudio que se da en los días sábados. Creyentes que no se limitan solamente a un culto como hoy, sino que mañana seguirán adorando, el martes seguirán orando, miércoles seguirán en la presencia, jueves seguirán en comunión, viernes seguirán en la comunión. Nada los para, nada los detiene. No hay problema, no hay trabajo, no hay prueba, no hay diablo, no hay enfermedad, no hay nada que los aparte de estar en comunión con la presencia de Dios. Bienaventurados esos creyentes. Pero no se goce porque no son muchos, son pocos los que hay. Amén. Son pocos los que hay. Están en peligro de extinción. Le pregunto a tu conciencia en esta tarde, otro clavo: ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios en tu vida personal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto espacio de tu vida ocupa Dios? ¿Qué tan importante es Dios en tu vida? ¿Qué tan importante es para que tú decidas apartar un tiempo especial, dedicado, de calidad? Hoy se habla de tiempo de calidad. ¿Qué tiempo de calidad le estamos dando a Dios? Y no me estoy refiriendo al culto del miércoles al que vienes, que por cierto no todos vienen. No me estoy refiriendo a la oración. No me estoy refiriendo a un domingo como hoy. Me estoy refiriendo en tu vida personal. ¿Qué tanto tiempo le dedicas a Dios el lunes?
el martes, el jueves, el viernes, los días que no hay culto, los días que no nos congregamos como iglesia. Tenemos tiempo para todo, mis hermanos. Tiempo para el trabajo, para la escuela, para el negocio, el deporte, los paseos, los amigos, para el novio, para la novia, etcétera. Y no estoy diciendo que sea pecaminoso, hermano, pero por encima o en medio de todas esas cosas que hacemos, donde sacamos tiempo de nuestra vida personal, también debe estar Dios en ese espacio de nuestra vida. También Dios tiene que tener un tiempo especial para Él. Te aseguro que vale más Dios que tu trabajo. Te aseguro que es más importante Dios que la escuela. Te aseguro que es más importante Dios que tu negocio. Te aseguro que es más importante Dios que el deporte que practicas. Te aseguro que es más importante Dios que con los amigos con los que pasas el rato. Te aseguro que es más importante Dios que el novio o la novia que tienes. Porque todo lo que he mencionado un día se va a acabar o se van a ir de tu vida, pero Dios siempre estará hasta en la eternidad contigo. Pero el tiempo que le dedicamos a Dios en la vida de muchos hermanos, ese tiempo se puede contar a cuentagotas. Así, de pequeñito. Ahora mediten lo que le voy a decir. Es una ironía que querramos pasar una eternidad con Dios, pero que no tengamos tiempo ahora, tiempo de calidad, para dedicárselo a Él. Qué irónico, querer pasar una eternidad con Dios, pero no tengo tiempo para conocerlo por medio de su palabra, para platicar con Él por medio de la oración, para disfrutarlo a Él por medio de la alabanza. Qué irónico, ¿verdad? Isaac, volviendo al tema, tenía el gran hábito de estar a solas con Dios en la hora de la tarde. A solas con Dios. En la Biblia hay muchos ejemplos que casi todos los hombres de Dios le dedicaron un tiempo especial a Dios en sus vidas. Pasaban momentos a solas con Dios, algunos en la tarde como Isaac, otros muy de noche, otros muy de madrugada, algunos durante el día. Aún el mismo Señor Jesucristo dice que a veces pasaba toda la noche en oración, y era hijo de Dios. También le daba sueño, también se cansaba, también su cuerpo, hermano, se debilitaba. Y cuando yo a veces estoy orando en la madrugada y medito, Señor, tú te pasabas noches enteras en oración con tu Padre, hermanos, yo me siento avergonzado en su presencia al pensar y meditar en eso. Que Él noches enteras, o dice que a veces muy de noche o muy de mañana, estaba a solas con su Padre. Yo les aseguro que de los que estamos aquí, y me voy a incluir yo, que también es una realidad, ninguno de nosotros nos hemos pasado una noche entera en oración, a solas con Dios. Yo me esfuerzo levantarme en la madrugada a orar, pero no me he quedado una noche entera. Pero Él sí lo hizo. Hombres como Isaac, bueno, si no puedes toda una noche, por lo menos un rato, apártate a solas, quédate a solas con el Señor. Dedícale ese espacio, ese tiempo. Aleluya.
Según el tiempo y la oportunidad, estos hombres apartaban un tiempo especial para Dios. ¿Y saben cuál era el fruto de esa búsqueda personal con Dios? El fruto de esa búsqueda personal con Dios era el valor que tenían, el poder que recibían, la fe que tenían, la convicción y la revelación que tenían de parte de Dios por estar a solas en la presencia de Dios. Hombres, mujeres creyentes que se meten a solas con Dios, que pasan horas a solas con Dios, se vuelven gente de valor, creyentes de mucho valor, hombres de poder, mujeres de mucho poder, hombres de fe, hombres de convicción, hombres de revelación, hombres que hasta el mismo diablo les teme, hombres que son temidos hasta en el infierno porque están conectados con el Dios Todopoderoso, y nada los intimida en la tierra, nada los detiene, nada los destruye, nada los desanima, nada los vence. Necesitamos meditar más con Dios. Necesitamos apartar más tiempo de calidad con Dios. Ahora hay algo más profundo aquí, porque el contexto me enseña que el lugar del campo, esto se va a poner interesante, el lugar del campo donde Isaac salía a meditar era en las aproximaciones de un pozo llamado Ber Lahai Roi. Así se llamaba en hebreo ese pozo. En el sitio del campo donde él salía a meditar era en el contorno de un pozo que estaba cerca. Vamos a ir al versículo 62. Mira el contexto. Vamos a regresarnos solamente un texto atrás. Solamente un texto atrás. Vamos a ponerlo los dos textos juntos para que entendamos el contexto. Le doy lectura. Génesis 24, 62 es el contexto del texto donde dice que salía a meditar. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Neguev. Y había salido Isaac a meditar al campo. ¿Dónde? Donde estaba el pozo. Venía de camino del pozo. Ese pozo que estaba en el campo, ese pozo que se llamaba el viviente que me ve, en hebreo Ber Lahai Roi, así se llamaba ese pozo. Poco complicado en hebreo, pero vamos a quedarnos mejor en la traducción. El viviente que me ve. Este lugar, este sitio del pozo era donde este hombre, hermanos, era el lugar de la meditación de este hombre que amaba a Dios. El lugar del pozo, el viviente que me ve, era el lugar favorito donde Isaac entraba en comunión con Dios. Y quiero que entiendas esto, porque para Isaac era muy importante el pozo, el viviente que me ve, porque en aquellos tiempos patriarcales no había templo, no había edificios como estos. Eran tiempos patriarcales donde ellos, hermanos, buscaban un lugar favorito de alguna experiencia, de alguna manifestación, de algún acontecimiento, algún lugar, hermanos, donde hubieran recibido algún milagro, alguna revelación, algo precioso, alguna manifestación de parte de Dios. Y esos lugares los tenían como lugares sagrados y marcaban sus vidas para siempre. Y ellos volvían a esos sitios para levantar altares de piedra y ahí adoraban a Dios. En esos lugares, el templo, el viviente que me ve, ahí acudía para adorar, ahí salía para platicar con Dios. El sitio del pozo, el viviente que me ve, se convirtió en un altar de comunión personal para Isaac.
¿Y qué tenía de especial ese pozo? Yo preguntaba y meditaba en esto. ¿Por qué en ese pozo? Dice que por la tarde salía al campo y venía ya de regreso. Ahí está dando el testimonio que ya venía de regreso del pozo, el viviente que me ve. Pero ¿qué había pasado ahí en ese pozo? ¿Qué había sucedido en ese pozo? Porque ese lugar era muy especial en el corazón de Isaac. Bueno, la historia es larga, pero se las voy a contar de manera rápida. La historia del Génesis cuenta que en este lugar, en el pozo, el viviente que me ve, Dios se había manifestado visiblemente. Visiblemente ahí se había manifestado para salvar de la muerte a su hermano mayor de Isaac, el que se llamaba Ismael. Ismael iba con su mamá, la egipcia Agar, huyendo, hermanos, y ahí se les acabó el agua en el desierto, y dice que Agar se fue para un tiro de flecha y de la distancia, y el muchacho se quedó tirado ahí porque se les acabó el agua, y ella como madre no quiso ver, hermanos, de cerca la muerte de su hijo, y se apartó como un tiro de piedra mientras miraba, esperando que se muriera el muchacho de sed. Pero en ese momento Dios se manifestó ahí de una forma angelical, hermanos, y les dio agua de beber de ese lugar, donde originalmente no era un pozo, era una fuente de aguas. Una fuente de aguas en el desierto. Y a partir de esa experiencia, donde Dios se manifiesta salvando de la muerte al hermano mayor de Isaac, ahí, por la revelación y la manifestación de Dios, a ese pozo le pusieron el viviente que me ve. Una fuente de aguas. Después de esto, debido a eso, ese lugar del pozo, el viviente que me ve, se convirtió en un lugar especial para la familia de Abraham. Isaac creció con la fe puesta en un Dios viviente que ve y que mira y que cuida a sus siervos en todo tiempo. Eso se le metió profundamente en la conciencia a Isaac. Cuando Dios se manifestó ahí en ese pozo, Isaac era un adolescente todavía, pero fue marcado por esa revelación. Fue marcado por esa manifestación. Isaac sabía que en ese pozo se había manifestado el Dios de su padre, y que no era un Dios muerto, sino que era un Dios viviente que mira la vida de sus siervos, los cuida, los defiende y los salva en todo tiempo de todo peligro. Por eso Isaac amaba ese pozo, porque ese pozo, para la familia de Abraham, ese pozo, aún para el joven Isaac, para el muchacho Isaac, ese pozo era un testimonio de que había un Dios viviente, un Dios atento que mira con atención la vida de aquellos que confían en Él. Después de la muerte de Abraham, ese pozo le seguía recordando a Isaac que no estaba solo en la tierra. Qué poderoso es esto. Cada vez que Isaac pasaba por ese pozo, era un testimonio, era un recordatorio, que aunque ya no tenía a papá a su lado, que aunque ya no estaba Sara con él, aunque su hermano se había ido lejos de él y que él se había quedado solo en esa tierra, hermanos, cada vez que pasaba por ese pozo, él se acordaba que ahí se había manifestado Dios como el Dios viviente, el Dios que lo mira, el Dios que cuida de aquellos que le aman. Vamos a ir al capítulo 25, versículo 11. Mire lo que sucedió después de la muerte de Abraham. ¿Qué fue lo que hizo Isaac? 25:11. Qué importante era el pozo
del viviente que me ve. 25:11 dice: y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo. Ya para este tiempo Isaac ya era grande, ya era un hombre. Aproximadamente quizá unos 30 años ya tenía. ¿Y qué fue lo que hizo Isaac? ¿A dónde se fue? Dice que se fue a vivir. Oye, qué tan poderoso era ese lugar para Isaac. Literalmente, hermanos, movió el campamento de donde estaba su padre, donde vivía anteriormente su padre. Movió su campamento junto al pozo del viviente que me ve. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando a través de la experiencia de vida de este hombre? Después de la muerte de su padre Abraham, la fe de Isaac se fortaleció. La fe de Isaac se hizo fuerte, y fue precisamente en ese pozo donde levantó su campamento, junto al lugar donde Dios se había manifestado, y por ello fue bendecido. Literalmente, Isaac se fue a vivir donde creía que Dios estaba viviendo. Se fue a vivir en su fe. Él dijo: yo me voy a vivir junto al pozo, porque ahí hay un Dios viviente. Ahí se manifestó el Dios de mi padre, y ahí yo puedo invocarlo. Ahí yo puedo clamarle. Ahí yo voy a ser bendecido. En su presencia me va a ir bien. En su presencia voy a vivir en paz. En su presencia voy a estar tranquilo. Junto a él nada me pasará. Oiga, qué grande fe, ¿verdad? Se fortaleció la fe, que tuvo el deseo de estar ahí donde Dios se había manifestado. Él creía que ahí estaba Dios viviendo. Por eso el pozo se llamaba Viviente. Ahí se fue a vivir. Él pensó que ahí Dios estaba viviendo y que lo estaba mirando. Grande la fe de este hombre, hermanos. Ahora entiendes por qué la Biblia dice que Isaac salía a meditar en la tarde al campo, junto a ese pozo, que lo frecuentaba, porque ese lugar para Isaac, ese lugar representaba la presencia de Dios en su vida. Ese pozo era símbolo de lo que Dios era en su vida personal. Y yo meditaba en esto y decía: verdaderamente en ese pozo que se llamó el Dios viviente que me ve, yo meditaba y decía: verdaderamente ese pozo es figura de Dios. Ese pozo representa a Dios. Ese pozo es símbolo de lo que Dios es, porque el corazón de Dios es como un pozo profundo de aguas vivas, donde el creyente puede ser saciado de paz, puede ser saciado de vida, puede ser saciado de sabiduría. Entre más y más recibes de Dios, más hay de Dios para tu vida. Jamás podremos agotarnos todo lo profundo, lo inmenso y lo extenso de Dios. Tan profundo que es Dios, hermanos, que el corazón de Dios es como un pozo de aguas profundas. Entre más tomas de Él, entre más recibes de Él, más sale de Dios para tu vida. Espero que me esté explicando en esta tarde, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Segundo aspecto. Ahora voy a hablar de la meditación. La meditación es un ejercicio en la vida espiritual. Es un ejercicio que en la vida de Isaac como creyente fortaleció su fe.
La palabra meditación que tenemos en este texto significa comunión íntima de pensamiento. Eso es la meditación. Comunión íntima de pensamiento. Es una reflexión personal muy profunda de la mente. Meditación es hablar con Dios en lo profundo de nuestro pensamiento. Es una oración muy profunda, hermanos, donde no necesitas ni gritar. Y a veces cuando uno está meditando, hermanos, uno está hasta callado. Quizás está postrado de rodilla ahí y uno está en silencio. Pero en lo profundo de tu ser, en lo profundo de tu conciencia, en lo profundo de tu espíritu, tú estás hablando con Dios. Y cuando estás meditando de esa manera, aún sin palabras que salgan de tu boca, porque es un lenguaje interno profundo de tu espíritu, en tu conciencia, hermanos, ahí en tu mente, hablando y platicando con Dios, de repente, hermanos, empieza uno a llorar por esa meditación, por ese pensamiento tan profundo que tienes de lo que Dios es y representa para tu vida. La meditación es un ejercicio, hermanos, que podemos cultivarlo en cualquier momento de nuestra vida. Yo no sé, usted que está en el trabajo, hermano, pudiera estar muy ocupado, pero en su pensamiento pensando con Dios. A mí me pasaba cuando estaba y trabajaba 20 años atrás, más de 20 años atrás, en el diario de Quintana Roo, a veces sentado en mi oficina, ahí sacando documentos y papeles, haciendo trámites en la oficina. Hermanos, yo estaba en mi trabajo pensando en el Señor, y en ese lugar terminaba yo llorando, terminaba yo quebrantado, me tocaba la presencia de Dios. Qué preciosa es la meditación. Me pasa también a veces cuando voy manejando en la carretera. Cuando uno va en un viaje largo en carretera, sobra tiempo para ir pensando en Dios, hermanos. Y muchas veces aún manejando en la carretera voy llorando, sintiendo la presencia de Dios, porque voy en mis pensamientos pensando en lo maravilloso, en lo bueno, en lo fiel que ha sido el Señor. La meditación es hablar con Dios por medio del pensamiento. La meditación es la ejercitación de la mente y de la conciencia acerca de la realidad espiritual de Dios. La meditación como ejercicio espiritual es pensar más en Dios y menos en nosotros. La meditación es pensar más en Dios y menos en las cosas del mundo. La meditación es pensar más en Dios y menos en las cosas de la carne. ¿Te das cuenta qué importante es la meditación? Si el creyente, hermanos, practicara el hábito de la meditación, sería menos carnal, sería menos mundano, sería menos pagano y sería más espiritual. La meditación. ¿Por qué los creyentes de ahora no son tan espirituales? Porque no meditan, no piensan en Dios. Están pensando en puras tonterías, pero menos en Dios. No están pensando en Dios. La meditación es necesaria para conocer personalmente a Dios y profundamente a Dios. Hoy, ¿cómo hace falta la meditación para conocer personalmente y profundamente a Dios? La mayoría de los creyentes, por falta de meditación, conocen a Dios de una manera muy superficial, pero no real y profunda. Por falta de meditación, la mayoría de los creyentes tienen ideas equivocadas de Dios, pero no una conciencia real de que es un Dios viviente. No tienen esa conciencia real de que es un Dios que lo mira todo. No tienen esa conciencia real de que es un Dios que lo sabe todo. No tienen esa conciencia real de que es un Dios que lo puede todo.
¿Cómo nos hace falta tener ese grado de conciencia de que es un Dios vivo, un Dios viviente, un Dios que lo mira todo, que lo sabe todo? La meditación significa pensar antes de hablar, pensar antes de actuar, pensar antes de decidir, pensar antes de comprometerse, pensar antes de tomar una decisión. Eso también es meditación. Pero hoy los creyentes no están meditando, no están pensando, no están realmente conscientes de la realidad de la presencia de Dios en sus propias vidas. Y ese problema lo tenemos aquí en esta iglesia y también en la mayoría de las iglesias. Creyentes, esto es serio, escuche por favor. Creyentes que por falta de meditación, como un hábito espiritual, se vuelven imprudentes, arrebatados, temerarios, atrevidos, irreverentes, indisciplinados, desordenados, desobedientes. Y para mí, hermanos, es una preocupación, tristeza y vergüenza cuando alguien me da queja. Es que el hermano allá en el trabajo se comporta de la siguiente manera: irreverente, irrespetuoso. Tenemos que meditar en serio, por favor. Actuamos de una manera tan irreverente que pareciera que no tenemos, pareciera que no hay un Dios viviente que todo lo mira, que todo lo ve. Por falta de meditación, como un ejercicio espiritual, cometemos muchos errores, equivocaciones en nuestra vida personal. A manera de conclusión, cuando el creyente medita continuamente en Dios, en su palabra, el testimonio de su vida será diferente. Cambiarán por completo muchas acciones y actitudes en su vida cristiana. Debes de saber que para Dios la meditación es un ejercicio de vida muy espiritual, importante. Y en lo personal, hermano, como predicador, por ello medito cada palabra que le voy a decir en este púlpito, en este altar, porque la Biblia me enseña que la meditación es un asunto de vida espiritual. La meditación debe de ser parte de tu vida espiritual y devocional como creyente. Termino con dos textos. Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, 97. La Biblia habla mucho de la meditación, cosa que no estamos practicando en verdad. Mire lo que dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. La meditación, ese pensamiento reflexivo. En ese mismo capítulo, versículo 99. Mira lo que produce la meditación. ¿Quieres aprender más de Dios? Medita. Medita. ¿Quieres ser un excelente predicador? Medita. ¿Quieres ser un excelente maestro? Medita. Más que todos mis enseñadores, entiéndase como maestros, más que todos mis maestros he entendido, porque tus testimonios son meditación. O sea que la meditación eleva la vida intelectual del creyente, eleva la vida espiritual del Hijo de Dios, hermanos. La meditación, qué poderosa es la meditación.
La meditación ensancha la conciencia. Entiéndase, la meditación hace grande la conciencia, engrandece el espíritu humano. La meditación afina el oído espiritual, afina el discernimiento y perfecciona la mente con sabiduría de Dios. Cuando usted empiece a meditar, dejará de ser imprudente ante cualquier opinión, comentario, alguna cosa que tenga que decir en público, que tenga que decir en la iglesia, que tenga que decir en una junta, que tenga que decir en una reunión. Hasta entonces, póngase en pie, por favor. Váyase meditando en esto.